Partidos de corte xenófobo, populistas y antieuropeos están aprovechando la actual crisis para extender sus tentáculos por toda Europa. El auge de la extrema derecha es una realidad y la llegada de miles de inmigrantes a nuestro territorio se ha convertido en el último impulso para que estas formaciones ocupen nuevas posiciones en los países de nuestro entorno. La derrota por los pelos del ultraderechista Norbert Hofer en la segunda vuelta de las presidenciales austriacas ha tenido en vilo a Europa. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la extrema derecha ha estado a punto de ocupar la presidencia de un país occidental con un discurso antimigratorio y a favor de cerrar las fronteras a los falsos refugiados. Die FPÖ ist keine rechtsextreme Partei. El Partido Libertad de Austria no es un partido de extrema derecha. Si un partido de extrema derecha se hubiera presentado a las presidenciales en Austria y yo he sido candidato del FPÖ, no un independiente, hubiera conseguido un 2% de los votos. El porcentaje de tontos en Austria no es más alto que eso. Somos un partido de centro derecha con un alto nivel de responsabilidad social. Al final, solo 30.000 votos inclinaron la balanza a favor de Alexander Van der Bellen, líder ecologista quien tuvo que emplearse a fondo para defender una Austria abierta y europea. Sind zwei Hälften, die Österreich ausmachen. Lo podemos ver de esta forma. Hay dos mitades que definen Austria. Las dos son importantes. Ich könnte sagen, du bist gleich wichtig wie ich. No hay ninguna por encima de la otra. Bin gleich wichtig wie du. Las dos forman juntas este hermoso país. Ergeben wir dieses schöne Österreich. La sociedad austriaca, que goza de unos altísimos niveles de bienestar, está polarizada. Con una tasa de paro que no alcanza el 5%, muchos austriacos exigen más reformas que dinamicen su economía. El rechazo a la inmigración e incluso la islamofobia se ha extendido por amplias capas de la población, a los que no les gustó que las autoridades dejaran entrar a miles de refugiados este verano. Este país centroeuropeo registró el año pasado cerca de 90.000 solicitudes de asilo. No soy austríaco, pero tengo la nacionalidad. He votado por Hofer porque han entrado muchos extranjeros en el país, sobre todo solicitantes de asilo. Y creo que muchos pueden convertirse en criminales. El otro 50% de la población rechaza que Austria se convierta en una república autoritaria y xenófoba. En Austria hay muchos que piensan como él. No creo que esté jugando con la gente. Creo que dice lo que realmente piensa. Nací, me crié y he ido a la escuela aquí. Ahora estoy trabajando. Me siento totalmente integrada en este país, pero el señor Hofer piensa que las personas que no hemos nacido en Austria no estamos integrados y no tenemos derecho a seguir aquí. Las alarmas han vuelto a encenderse en la Unión Europea. Los partidos de ultraderecha tienen cada vez más presencia en la Eurocámara. Les une el rechazo a la inmigración. Recorremos Europa para conocer su implantación. En Alemania, el movimiento Pegida es la expresión más extrema. Se presenta como un movimiento ciudadano preocupado por el Islam, pero también por el paro y las pensiones. Solo el año pasado Alemania acogió a 1 millón de refugiados. Cada vez hay más alemanes que secundan sus movilizaciones. Esa desconfianza hacia los musulmanes la comparte también Alternativa para Alemania, cuyo programa electoral propone que el Islam sea declarado incompatible con la Constitución. Este partido ultraderechista ya es la tercera mayor fuerza política en Alemania. En Francia este fenómeno no es nuevo. Fue de los primeros países donde la ultraderecha tuvo voz. El despegue del Frente Popular se constató en las regionales del pasado diciembre. Su tirón se debe a la propia Marine Le Pen, que tras expulsar a su padre ha tomado las riendas del partido y, sobre todo, la derechización de la opinión pública francesa. Para las presidenciales de 2017, la mayoría de los sondeos señalan que Marine Le Pen pasará a la segunda vuelta. En el país de los tulipanes también tiene cabida la ultraderecha, representada por el Partido de la Libertad, de Geert Wilders, que obtuvo el 15% de los votos en las pasadas elecciones.
junto con Le Pen y otras formaciones ultras, forman grupo en el Parlamento Europeo. En los antiguos países del telón de acero también ha prendido la llama ultra. Hungría ya no es solo famosa por el Danubio, sino por ser uno de los estados más conservadores de Europa. El movimiento por una Hungría mejor, más conocido como Jobbik, partido ultranacionalista y antisemita, es la tercera fuerza en el Parlamento magiar. En varias ocasiones, Bruselas ha llamado la atención al gobierno del conservador Viktor Orbán por aprobar leyes antidemocráticas. Desde hace unos meses, Polonia, la sexta economía de Europa, está de nuevo gobernada por el partido ultraconservador Ley y Justicia. Beata Szydło es la nueva primera ministra. Las fuerzas de izquierda han desaparecido del Parlamento polaco. Su rechazo a acoger refugiados ha enfriado sus relaciones con la Unión Europea. Los despidos, los recortes drásticos en los servicios sociales, en las pensiones, ese caldo de cultivo ha permitido la aparición en la escena política griega del movimiento ultranacionalista Amanecer Dorado. Esta formación de ideología neonazi, con un 7% del voto, es la tercera fuerza política helena. Culpan a la inmigración del alto desempleo, del incremento de la criminalidad y de la disolución de las virtudes de la nación griega. En el Reino Unido, el UKIP ha conseguido que el Partido Conservador se vuelva más euroescéptico. De hecho, los Tories podrían perder votos frente a esta formación después del referéndum británico del próximo mes de junio. La obsesión principal de su líder, Nigel Farage, el ataque constante a la Unión Europea y un discurso populista, antiinmigración y racista. En el gobierno finés están los verdaderos finlandeses, con ideas similares que desde hace 2 legislaturas son la segunda fuerza más votada. Los demócratas de Suecia, la derecha radical sueca, tienen aún mucho recorrido por delante.